Nosotros desde el colegio tenemos como objetivo fundamental tratar de apuntar a lo que es las charlas referidas a lo que es eminentemente práctico de la profesión. Por eso creemos que esta charla que nos brindará el administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial, el ingeniero Norberto Frick, es muy importante para optimizar más que nada el tiempo de trabajo nuestro. En este orden de ideas tenemos que resaltar el trabajo que se viene realizando dentro de la comisión de enlace entre Catastro, API y Registro de la Propiedad, siempre tratando de mejorar lo que hace a la diaria de la profesión. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, sé que existen dificultades, somos conscientes de que existen demoras en algunos sectores, pero indudablemente el trabajo que viene desarrollando esta comisión de enlace hace ya un par de años, actuando en ella en nombre del colegio la doctora Gisela Frutos, el doctor Hernán Gual y la doctora Linda Gino, es muy importante porque reunión a reunión se van resolviendo pequeños problemas que se nos plantean en la vida diaria. Desde ya agradecemos la presencia de ustedes, la presencia del ingeniero Frick, del ingeniero estar acá, y seguramente va a ser de mucho provecho para todos nosotros este paneo que nos van a dar en relación a lo que es la obtención de certificado catastral. También quería comentarles que hemos firmado un convenio con el Servicio de Catastro que nos permite a los profesionales del derecho observar a través de la página de Catastro una serie de datos que hasta ahora no podíamos hacerlo. Esto es la explicación que refiere a este convenio, la va a dar ella, así que... Buenas tardes. Como le anticipó el doctor Mariano Viganón, firmamos una adenda. En realidad ya habíamos firmado un convenio para que los profesionales, que los abogados podamos obtener el certificado catastral web, y hace muy poquito firmamos una adenda a ese convenio, donde además de ese servicio habilitado que se ingresa por la página de AFIP, tenemos otro servicio que es la consulta de datos para profesionales, donde a partir de la búsqueda de una partida de impuesto inmobiliario podemos obtener el estado parcelario, la nomenclatura y además la visualización de los datos jurídicos, el titular y los datos de inscripción. Ese es un servicio que también se habilita de la misma manera que el servicio catastral web, y que haciendo la consulta con la partida se puede obtener ese folio. Estamos conversando también con respecto a esto con Catastro de antes de fin de año, si es posible hacer un taller, porque es mucha la información, es un caudal de información muy grande que tiene la página de Catastro, y sería muy conveniente hacer un taller justamente para aquellos colegas que entremos y sepamos navegarla y sepamos obtener los datos que nos interesa. Así que eso va a ser próximamente, lo vamos a difundir, y desde ya cualquier inquietud que tengan, cualquier duda con respecto a esto, nos hagan llegar, nos avisen que estamos a disposición a ustedes. Así que muchas gracias y los dejo con Norberto. Gracias. Bueno. No, me gusta. No. Hola. Me parece que sí. Dice que es direccional, por eso hay que tenerlo cerca. Yo me paro como me siento más cómodo, desde ya que muchísimas gracias por la asistencia y especialmente al Colegio de Abogados, que nos da la oportunidad de poder brindar a noticia algunas de las cuestiones que estamos realizando, y especialmente algunas de las lecturas de la realidad jurídica inmobiliaria que está afrontando el catastro provincial. Realmente hay una transformación en las cuales va de la mano con transformaciones legales de fondo que ha habido en la República Argentina y que debemos necesariamente acompañar desde el catastro.
tenemos la gran suerte de que, bueno, al margen de acompañarme funcionarios como Gonzalo Vaz o Tulián en Santa Fe, de prestigio, digamos, de conocimiento, tenemos la ventaja, ¿no?, de contar con un cuerpo de funcionarios y empleados que están prestados a este desafío de transformación de una manera bastante interesante de analizar y es de resaltar, y lo hago, digamos, generalmente cuando doy estas charlas referidas justamente a las cosas que estamos haciendo en Catastro. Bueno, saliendo de esta introducción, vamos directamente a los... bueno, una de las transformaciones grandes es esta, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial, que ha hecho de que nosotros tengamos que adaptar toda la legislación catastral al mismo, y dentro del mismo, la ratificación que se ha dado de la Ley 26.209, que es la Ley Nacional de Catastro, que es complementaria al Código Civil, en forma paralela tiene la misma jerarquía la 17.801, ¿no?, en cuanto a los registros de la propiedad, que legisla sobre lo que es el registro catastral. Entonces la charla la vamos a dividir aquí en estos tres aspectos: el estado parcelario, el certificado catastral, y algo también que, pese a que debería ser algo obvio en un gobierno, en un estado, la relación catastro-registro, que está del todo aceitada, está del todo perfectamente armonizada, y bueno, y dan cuenta justamente testigos como quienes forman parte de la comisión conjunta, esta donde, además de API, Catastro y Registro, participan los colegios profesionales de abogados, de escribanos, de agrimensores, de corredores y, bueno, y arquitectos. Bien, entonces vamos a la primera parte, estado parcelario. ¿Qué es el estado parcelario? Bueno, el estado parcelario nos lo dice que es la 26.209, la Ley Nacional de Catastro. Dice el artículo 5º, enumera, dice la parcela. En el cuarto define primero la parcela, y en el quinto dice, son elementos de la parcela. Dice, esenciales y complementarios, lo está dividiendo en dos tipos. Esenciales, la ubicación georreferenciada del inmueble, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen, y las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Y los complementarios, la evaluación fiscal y los linderos. Y después termina este artículo diciendo, dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble. Cuando uno lee el artículo 4 y también el 7, bueno, acá primero la diferencia entre esencial y complementario es que la parcela existe si están los primeros, así falten los segundos. Esto lo que digo es cuando uno lee los demás artículos. ¿Qué quiere decir esto? Acá el 7, el estado parcelario quedará constituido por la registración en organismo de aplicación del plano de mensura, cuando se registra un plano. El resumen al cual quiero llegar es este: un inmueble. Los inmuebles existen, todos están en la realidad, ¿no es cierto? Es el mundo de la realidad. Pero en estado parcelario, un inmueble tiene estado parcelario, ¿ve?, constituido si el mismo está representado por un plano de mensura registrado en el organismo catastral, y este plano contiene además los tres elementos esenciales. Allí podemos decir que no importa cuándo se hizo un plano, si ese plano está registrado en el catastro y ese plano tiene al menos los tres elementos esenciales que le nombré anteriormente, entonces decimos que ese inmueble tiene estado parcelario constituido. Y si no lo tiene, debe constituirse, como vamos a ver, por obligación e imposición de la propia ley. Vamos al segundo punto que queríamos charlar aquí, que tal vez es el que por ahí más puede interesar en la parte práctica, sin escapar algunas cuestiones conceptuales, ¿no? Por ejemplo, bueno, el Código Civil y Comercial ratifica que la transferencia de inmueble sigue siendo por título y modo, y ese modo suficiente es la tradición. Pese a que hubo por ahí, cuando se discutía el Código Civil y Comercial, algún intento de cambio por un modo de constitutivo a partir de la registración o publicidad en el registro de la propiedad, se siguió
con estos dos títulos suficientes, que es el contrato, el acto, mejor dicho, por el cual se logra el contrato, y el modo suficiente, la tradición, la entrega de la cosa. Si no están esas dos cosas, no se transfiere un inmueble entre vivos. Y la publicidad, bueno, Vélez Sarsfield la había puesto en la misma posesión. Esa era la publicidad para Vélez Sarsfield, bajo la excusa de que en esa época no había posibilidad de registros que pudieran hacer una publicidad de otro tipo. Recién en 1967, con la reforma al Código Civil, se le da, digamos, cabida constitucional, por decirlo de alguna manera, porque había habido fallos en contra justamente de la publicidad que se daban en los registros provinciales, que desde principios del siglo XX ya estaban funcionando en todas las provincias de Argentina, y sin embargo recién en 1967 es tomado por la legislación de fondo y cambia la publicidad posesoria que Vélez Sarsfield había dispuesto en el Código Civil por la publicidad a partir del registro de las propiedades, registros inmobiliarios, como tienen denominación en distintos registros general acá en la provincia de Santa Fe. Ahora bien, dentro de los derechos reales está el sujeto y está el objeto. Lo que se estaba publicitando hasta el 2007 es el derecho, faltaba la publicidad del objeto. Esto es lo que incorpora la Ley Nacional 26.209, la Ley Nacional de Catastro, con la publicidad del objeto, el registro catastral. En el registro catastral, ¿cuál es la herramienta de publicidad de los objetos? Estamos hablando de los inmuebles, ¿no? De la representación de los inmuebles. Es el certificado catastral. Esta es la herramienta, de acuerdo a lo que dice la ley, mediante la cual se publicitan el objeto. O sea, en el caso aquí que estamos hablando de derechos reales, estamos hablando siempre de inmuebles, ¿no es cierto? El artículo 11 de la ley, el 11 y el 12 y el 13 los vamos a mirar porque justamente establecen el sistema de publicidad. Dice el 11, el estado parcelario se acreditará por medio de certificados que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la expedición de certificados catastrales en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia. Es decir, de acá, ¿qué está diciendo? Usted, catastro, puede publicitar el estado parcelario de los inmuebles mediante el certificado catastral, pero si un inmueble no tiene estado parcelario constituido, usted no puede emitir certificado catastral. Esto, la ley de fondo. El artículo 12 ya apunta a notarios, abogados, quienes puedan intervenir en los actos de transferencia de inmuebles. Por eso dice, en los actos por los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. No se requerirá, después está la certificación catastral para cancelación de derecho real y constitución de bien en familia, usufructo, uso y habitación, e inscripción de embargo y otras medidas cautelares. Es decir, de acá está obligando a que también el funcionario interviniente en un acto de mutación de derechos reales, acá específicamente en inmuebles, tenga a la vista el certificado catastral y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura del documento legal. Y la tercera, que cierra, digamos, la cuestión de la publicidad, dice el artículo 13, a los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 12, por los cuales se mutan los derechos reales, de la presente ley, en el registro de la propiedad inmueble, se acompañará la documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción definitiva. La provisoria, lógicamente, que se puede hacer, pero la definitiva no.
Y así entonces se cierra el círculo, digamos, que hace a la publicidad inmobiliaria y la importancia del certificado catastral. Es decir que, como resumen, nosotros acá tenemos cualquier objeto territorial legal, que así llama la ley. Dentro de ellos, y el que más vamos a hablar ahora, es el objeto del derecho real de dominio, pero se puede dar para cualquier objeto territorial legal. El agrimensor determina los límites, elabora el documento cartográfico, hace el plano, comúnmente se llama el plano de mensura. Ese documento cartográfico es registrado en el catastro. A partir recién de ahí, catastro, ¿qué puede hacer? Emitir el certificado catastral publicitando como ese inmueble. Ese certificado catastral tiene que estar relacionado dentro de los actos donde el escribano, el juez o el funcionario intervenga en la transferencia inmobiliaria. Es decir, incorporarlo, relacionarlo al título formal. Ese título formal que luego va a ser registrado en el registro de la propiedad a los efectos de la oponibilidad a tercero, la publicidad inmobiliaria en definitiva del derecho. Este es un sistema bastante interesante, es un sistema que podemos decir es bastante, no digo novedoso, pero muy armonioso, donde estas cuatro patas, dos en el ámbito privado, dos en el ámbito público, agrimensor, escribano o abogado, en el ámbito privado, registro catastral, registro de la propiedad en el ámbito público, esas cuatro patas son las que hacen de un modelo argentino muy interesante en publicidad inmobiliaria. Vamos al certificado catastral. Se extiende solo para esto el certificado catastral, o sea, para actos de disposición, para registrar, mejor dicho. El acto de disposición inmobiliaria. Para actuaciones que no sean de registración, se está elaborando lo que estamos llamando el precertificado. Ya creo que cuando termine la feria del año que viene vamos a tener ya en vigencia la posibilidad del precertificado catastral, que tiene la misma información y puede ser útil justamente para redactar boletos de compraventa, para la publicidad de compraventa inmobiliaria o también para la subasta, tener una radiografía del inmueble antes de salir a la venta el mismo, ¿no? Al remate. Entonces, ese precertificado es una opción que se le va a dar a Catastro que tiene el mismo contenido del certificado catastral, pero que no sirve luego para la publicidad, para cuando se vaya al registro de la propiedad a inscribir el título. Si el inmueble tiene registrado plano de constitución del estado parcelario o verificación del mismo según decreto 1309, que ahora vamos a largo, solo se pide indicando número, lote y plano. Ahora vamos a ver. O sea que simplemente el certificado catastral, si un plano ya fue confeccionado de acuerdo a este decreto, que entró en vigencia desde el 1 de noviembre, hace pocos días, todos los planos que ingresen ahí, el certificado catastral ya no hay que llenar prácticamente nada, salvo muy pocos datos, que ahora después lo vamos a ver en unos slides prácticos. Y se solicita vía web. O sea que aquí tendemos, pese a que todavía está subsistiendo la posibilidad de hacerlo presencial, fundamentalmente lo que va tendiendo el sistema, y el año que viene capaz que se acaben los presenciales, o tengan un costo tan alto de que todo el mundo opte por la vía web y no por la vía presencial, que es lo que se intenta, ¿no? ¿Cómo se accede a ese servicio? Bueno, hay que acceder a través del portal de la provincia, www.santafe.gov.ar, y seleccionar el trámite inmueble solicitud de certificado catastral. Allí hay que ingresar necesariamente con clave fiscal
de seguridad 3 de la FIP. Aquí entonces se llena esto, digamos, se pone la clave y se ingresa a la FIP, y dentro del menú que ofrece la FIP va a estar solicitud del certificado catastral. Está, digo, la solicitud del certificado catastral. Quienes pueden ingresar, lógicamente, aquí son aquellos que no solo tienen la clave fiscal, sino que están validados por el catastro como para ingresar en la base de datos de catastro. Allí, digamos, no puede cualquier abogado, si no está matriculado, la matrícula está vigente, digamos, si no está suspendido en la matrícula, poder acceder al sistema. Por eso de allí la intervención continua de la habilitación que da el colegio profesional, en este caso de abogado, de escribano, de agrimensores. Aquí ya se solicita dentro de los trámites, se coloca la partida de impuesto inmobiliario y se pone presionar nuevo certificado, que es el que uno quiere obtener. Aparece esta pantalla donde aquí dice, no, acá es donde se pone la partida de impuesto inmobiliario, y con eso se le da enter y llega a esta planilla donde hay que poner el plano, el año y el número de lote, y poner si la superficie de mejoras cuál es la real. Ahí hay que preguntarle al propietario, che, ¿cuántos metros cuadrados tenés? El profesional, como decía Gisela recién, puede acceder a la base de datos de catastro, sacar lo que se llama el folio catastral, y a partir de ahí saber un montón de datos de este inmueble que están en la base entre ellos, cuántos metros cuadrados tiene el señor empadronado en la provincia. El dueño, digamos, el titular. Esa parcela, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Se le pregunta, ¿son estos los metros empadronados? Si es diferente, o si en la base se detecta de que hay metros que se corresponden con la realidad por alguna fuente de información que tenga catastro, se rechaza este certificado. Se rechaza porque hay un tema de mejoras no declaradas. O sea que las mejoras tienen que estar al día. Y entonces lo que se pone es el número de plano, la superficie real de las mejoras y el acto para el cual se está solicitando el certificado catastral. Una hipoteca, para lo que fuera, ¿no es cierto? Una compra-venta, una transferencia inmobiliaria. Son opcionales, digamos, sí. No, por supuesto que Catastro tiene lo que se denomina el FAC. Es un formulario de actualización de construcciones, que es nuevo también, desde este año está en vigencia. Esta característica es el viejo formulario 25, que era una declaración jurada. Este FAC lo puede hacer, ya no es una declaración jurada, lo puede hacer un profesional, lo puede hacer cualquier persona. Lógicamente que cuando hay una variación con la base de datos y alguien está declarando a través de un FAC, un formulario vía web, ¿no? Se lo puede hacer. Está declarando, tiene que poner el email de la persona, de manera de que Catastro, antes de modificar la base de datos, lo que hace, busca la conformidad del titular para hacer esa modificación. Y tiene la característica este FAC, formulario de actualización de construcciones, que la categoría no la da más el empleado de Catastro, porque son una serie de crucecitas, y en función a qué crucecitas tiene, que tiene que ver con elementos constructivos característicos, ¿no es cierto?, que son estadísticos y que uno los hace con esas crucecitas, le hace caer en una de las 10 categorías que tiene las edificaciones. Entonces con eso es bastante sencillo y además es muy objetivo, porque es solo el sistema el que lo lleva a la categoría y no la lectura que puede hacer un... Acá lo que no hay que confundir es el plano de obra con la incorporación de mejoras al catastro. El plano de obra hace al poder de policía de la seguridad de la edificación, que es
de las municipalidades y de las comunas. Ese poder de policía lo exige la municipalidad o la comuna, a los efectos de tener un corresponsable en cuanto a la seguridad, no solo estructural de una vivienda, sino las condiciones de vida, el tamaño de locales, la iluminación, la ventilación. Tiene otra finalidad. Claro, que llegado a catastro un plano de obra es un muy buen elemento como para incorporar una mejora, porque tiene muchos datos que le sirven al catastro y lo incorpora. El agrimensor levanta la mejora, tiene obligación que cuando va a hacer cualquier tipo de mensura y detecta una, tiene la obligación de medirla, de sacar la foto y de hacer, si no, está haciendo una mala praxis de acuerdo a la normativa. Los vuelos aéreos que se pueden hacer, que es la forma que en el mundo y en la Argentina y en Santa Fe, la que de mayor volumen se obtiene información como para la actualización de mejora, con procedimientos que luego en tierra verifican algún tipo de condiciones, pero digamos la fuente. Es decir, que cualquier fuente para catastro, para incorporar las mejoras, es tomado, no necesariamente el plano de obra. Hecho este paréntesis, volvemos acá. Entonces se completaba el número de plano, el año, la superficie real de mejoras, el acto para el cual se pide el certificado catastral. Viene esta otra pantalla donde dice completar la ubicación del inmueble, el propietario y las observaciones. La ubicación del inmueble también, en qué calle está. Esto en el folio catastral es algo que recién Gisela estaba diciendo. Es importante hacer talleres para practicar esta habilitación que tienen ahora los abogados de poder entrar a la base de catastro, porque es muy rica en información territorial. Entonces, es necesario que se hagan talleres. Catastro manda a los técnicos para que lo expliquen mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo aquí con estas cuestiones. Y además pueden traer la notebook cada uno, y si hay un buen wifi, pueden practicar directamente entrando en la base de catastro y viendo todos los datos que se pueden sacar. Teniendo en claro una cuestión, esto en el convenio está bien especificado. Cada consulta que hace un profesional queda marcado, queda auditado. O sea, bueno, que si mañana hay alguien, digamos, generalmente cuestiones de delito, a diario nosotros contestamos, o a diario, o periódicamente, consulta de la Fiscalía, a ver quién entró a este inmueble, porque hay algún delito, se supone algún delito contra la propiedad, aparecen todos los que tocaron ese inmueble y sacaron datos de ese inmueble, ¿no es cierto? Entonces esto lo tiene que tener en claro la matrícula de todas las profesiones, de que todo lo que se consulte queda auditado, es decir, de que el uso que tiene que hacerse de esto en un uso profesional. La curiosidad de decir, a ver quién es el dueño, el vecino de al lado, le puede llegar por ahí a traer algún problema en particular. Bueno, pero digo, es una buena oportunidad para sacar, y estos datos lo pueden llegar a sacar de ahí del folio, de la misma consulta si tienen alguna duda. A ver qué ubicación, cómo pongo la ubicación, bueno, allí está la ubicación, lo ponen y sale. Y el propietario que actualmente es. Bueno, aquí entonces le aparece este cuadro, directamente donde le va a dar le vuelve a ratificar qué plano es, el año, la manzana y el lote. Entonces, uno puede decir algún otro lote de ese plano, porque uno lo primero que puso acá, lo que completa es con el número de lote, le da a continuar, ya le va dando el dibujo del loteo completo, allá hay un lote 1, 2 y 3, no sé si se ve, y uno pide del lote 1. Entonces allí automáticamente aparece esto que es la descripción literal del inmueble. Esto es muy ventajoso de los planos que se van inscribiendo a partir del 1 de noviembre, porque entonces el profesional, en este caso el abogado o el escribano, no tiene necesidad de mirar el plano, de interpretar el plano, que a veces puede ser muy sencillo, ¿no es cierto? Un rectángulo con los arranques a la esquina uno lo puede redactar literalmente, pero en otras situaciones puede ser bastante complicado. En general, esta redacción, ahora en los slides lo volvemos a repetir, la hace el agrimensor cuando inscribe el plano. Hay un programa
que está en Catastro, y cuando inscribe el plano, el 90% del plano es todo digital, y la información que se vuelca es digital, y el certificado catastral chupa, por decir de una manera clara, la información digital que está en lo que se llama el libro digital, y de allí elabora esta descripción sola, automáticamente. Entonces esa es la que, con ese certificado catastral que vía web, el profesional también la puede tomar de acá del certificado catastral y pegarla en el documento que está elaborando. Con lo cual, no solo no tiene que interpretar planos, sino tampoco puede tener la posibilidad de equivocarse en alguna medida al copiar, ¿no es cierto?, manualmente. Aquí lo puede copiar directamente del certificado catastral. Y bueno, termina aquí, lo cierra y aparece la solicitud armada. Esta es la solicitud armada, se la arma solo, por eso los únicos datos que pusimos son esos poquitos datos. En el supuesto de que no haya un plano, o sea, de que se esté pidiendo sobre un plano anterior y que no esté descripto dentro, allí sí seguimos en el sistema anterior. El profesional que pide certificado va a tener que llenar esta parte describiendo al inmueble. Lo que yo hablé de la automaticidad es para los planos inscriptos a partir del 1 de noviembre o verificados a partir del 1 de noviembre, y después vamos a hablar algo del acto de verificación, que es una opción también. Y acá está el certificado catastral. Certificado catastral donde están todos los datos. Aquí está muy chiquito, pero hay datos bastante ricos, que lo vamos a ver después, los datos más interesantes que hacen a la seguridad en el tráfico inmobiliario y que el adquirente de una propiedad merece conocer antes de poner el gancho en una escritura. Nosotros este año tenemos el decreto 1309, que no es otra cosa que la reglamentación de la Ley Nacional de Catastro. La Ley Nacional de Catastro, que es complementaria al Código Civil y Comercial, tiene exactamente el mismo espíritu que el propio Código Civil y Comercial, por más que sea anterior. Respeta totalmente las autonomías locales. Entonces, dentro de esta Ley Nacional de Catastro, muchos de sus artículos los manda ¿a qué? A la reglamentación local. Respeta las características que tienen cada uno de los diferentes estados provinciales de nuestra República Argentina. Y bueno, en este decreto, que tiene 164 artículos, es bastante largo, pero bueno, lo que en general establecer un protocolo, están las instrucciones para agrimensores, instrucciones que los agrimensores tenían, la última de 1954, es decir, que se están actualizando ahora. Están las normas de confección de los planos, las instrucciones cómo se hacen el trabajo, es el protocolo de cómo se hace el trabajo. Después están cómo hacen los planos, que son las normas de confección de plano. Después están los trámites de registración de esos planos. Y termina con la publicidad justamente de lo que tiene el registro catastral archivado. En particular, algunas cosas para destacar, esta que le decía anteriormente, se obliga al agrimensor a hacer la redacción literal del objeto del derecho real representado en el plano. Esa redacción digitalmente se incorporará al certificado catastral y al folio real en el registro de la propiedad. También el folio real, en cabeza del folio real, chupa esa descripción y la pega directamente. No hay una apertura de matrícula donde un empleado del registro vuelca las medidas, los linderos. No. Directamente lo que Catastro le envía en el certificado catastral lo pega en el folio real. Y puede ser tomada y usada por escribano o funcionario judicial para el documento. Lógicamente que allí es una opción que tiene el funcionario de directamente copiar y pegar esa redacción literal del inmueble. En los actos de mensura, el agrimensor debe relevar las mejoras
edilicias que influyen en la evaluación, como también se los adelanté. Esto es una obligación de praxis profesional. Necesariamente, con la precisión que miden ellos, tienen que levantar todas las mejoras que encuentren. La inscripción de planos admite la registración definitiva condicional. Y esto es una novedad también, que tiene lista conceptual y otra arista que es práctica. Así, desde el punto de vista conceptual vamos a dar un ejemplo. Un plano de propiedad horizontal. Un plano de mensura de propiedad horizontal donde aparecen una serie de unidades. De acuerdo al Código Civil y Comercial, ahora con total claridad y sin discusión, no como entre la 13.512 que por ahí admitía lecturas distintas, pero ahora taxativamente la división jurídica del inmueble es a partir del reglamento. Hasta que no haya un reglamento, y lógicamente que tiene que estar publicitado ese reglamento, es decir, un reglamento inscripto para que todos lo conozcamos, a partir recién de allí ese edificio está dividido en propiedad horizontal. Nacen las unidades. Antes no nace el objeto dividido. Por lo tanto, ese plano, a partir de ahora, ya no es más que inscribo el plano y ya me desglosa catastro todas las unidades, los departamentos, así yo no haga ningún acto notarial. No, catastro inscribe el plano, le da el número definitivo y no emite certificado catastral por ninguna unidad, salvo para inscripción de reglamento, que también puede ser conjuntamente, y adjudicación de las unidades o establecimiento de algún otro derecho real, como puede llegar a ser una hipoteca también al mismo tiempo. Pero tiene que ser todo en un mismo, si no, no. Cuando catastro tiene conocimiento a partir de la publicidad registral de que ese reglamento ya está inscripto, el desglose de unidades se vuelca a la base. Desglose que se lo hace previamente, pero se lo mantiene en la nube. Todas las unidades están ahí esperando a que el reglamento. Y mientras tanto no tiene ninguna consecuencia impositiva. Tal vez la tenga porque es un gran edificio sobre un solo lote. Seguramente una alícuota más alta del impuesto inmobiliario le puede llegar a alcanzar en el caso que sea un gran edificio. Pero nosotros no vamos a dar desglose de partidas hasta tanto no esté el reglamento. Eso es desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista práctico, también nos permite estas inscripciones provisorias tener condicionamientos como para ayudar al dinamismo en el tráfico inmobiliario. Por ejemplo, pasado mañana vamos a firmar en la Municipalidad de Rosario. Me acaban de informar que no lo va a hacer el gobernador, pero el acto estaba todo armado para ser el gobernador, pero tiene que estar en Buenos Aires en una reunión con Presidencia. Pero vamos a firmar con la Intendencia, fíjense, un convenio mediante el cual el plano de propiedad horizontal va a ser aprobado por la municipalidad aunque no tenga el final de obra. En catastro se inscribe ese plano preparatorio, pero no emite certificado catastral para el reglamento hasta que la municipalidad le diga está dado el final de obra y entonces puede usted, catastro, emitir certificado catastral para el reglamento. ¿Qué se logra con esto? Porque fíjense, esto fue a pedido presentó el problema la Cámara de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Rosario. ¿Qué dijeron? Nosotros esperamos el final de obra. Generalmente el edificio está terminado. Le puede faltar por ahí algún parqué o algún, en general, otro problema. La EPE todavía no conectó, o aguas, o a algunos de los servicios, o el gas todavía no está dado. Entonces el final de obra está demorado. Cuando sale el final de obra, llamo al agrimensor de que haga el plano, con 2 o 3 meses. El plano lo ingresa en la municipalidad para que se apruebe, 2 o 3 meses. La municipalidad lo aprueba, va a catastro, 2 o 3 meses. Es decir, de que se le va más de un año
desde que sale el final de obra hasta que puede, bueno, y después no solo eso, después tiene que entrar el reglamento y las hipotecas, en el caso de que esto se haga con los créditos hipotecarios que ahora están a la orden del día hacia las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Tienen el capital parado y no lo pueden hacer rotar. Con este sistema, ellos, si ellos están seguros de que las unidades no se cambian, porque las unidades en propiedad horizontal son los volúmenes de unidades exclusivas y de bienes comunes. Si no se cambian, se arriesga, contrata, mientras va terminando la obra, el plano de propiedad horizontal. Ese plano de propiedad horizontal es aprobado por la municipalidad, es aprobado por Catastro. Cuando entra en Catastro, Catastro, ¿qué hace? Lo que decía anteriormente, en la nube ya tiene todas las unidades. Cuando la empresa logró el final de obra, a los 2 días ya el escribano puede pedir el certificado catastral y ese año y pico se le transformaron en 1 o 2 meses de trámite. Es decir, de que se logra toda una reducción, pero muy notable, y enseguida entonces puede obtener la hipoteca y poder hacer girar de nuevo la bola de la inversión. Ese es un ejemplo de la practicidad, digamos, de tener registros preparatorios. Esto también se puede trabajar con loteos, ya esto con los organismos de ordenamiento territorial. Ya hemos firmado los convenios, muchos de los cuales ya están en funcionamiento, en los cuales cuando uno hace un loteo lo puede hacer por etapas, siempre con la seguridad de que no se emite certificado catastral para escriturar mientras se hacen las obras, o se puede hipotecar parte. Antes no se podía hipotecar parte, porque el plano, cuando se aprobaba, se pedía que estuvieran todas las obras. Y entonces, ¿cómo garantizo las obras si no tengo el plano? No tengo para hipotecar parte, tengo que hipotecar el total o hipotecar otro inmueble. Esto permite hipotecar parte, porque podemos emitir un certificado catastral en convenio con municipio para hipotecarse y dar garantía de parte de... Es decir, de que esta lectura de inscripción condicional agiliza notablemente desde el punto de vista práctico toda esta cuestión. Y esta es una gran transformación que hemos en nuestro catastro. Y después también reglamenta este decreto qué son los actos de verificación. El acto de verificación... bueno, antes del acto de verificación vamos a ir al trámite de usucapión, que seguramente puede haber también aquí, porque tiene algo que ver con esta agilización también. Porque, fíjense ustedes, ante el plano, hagamos una historia para aquellos abogados que han trabajado en usucapión, saben cómo es. Entonces, las recuerdo. Se hacía el plano de usucapión necesario para el juicio. Se obtenía la sentencia. Ese plano de usucapión era un plano que se llamaba duplicado, un plano provisorio. Entonces tenía la sentencia. Venía a Catastro para que se inscriba definitivamente y se decía en Catastro no. Primero, no podemos dar nosotros un certificado catastral sobre un plano que no es definitivo. Tiene que ser definitivo. Para ser definitivo, tiene que esa sentencia estar en el registro de la propiedad. Cuando iba la sentencia al registro de la propiedad le decía, sí, pero esta inscripción es provisoria, no puede ser definitiva porque no tengo certificado catastral. Entonces, le hacían la inscripción provisoria, con esa inscripción provisoria iba a Catastro, ¿me da el certificado catastral ahora? Sí, yo le mando ahora, lo pongo definitivo a este plano, le doy un número definitivo y de ahí le emito el certificado catastral. Iba entonces al registro de la propiedad, mire, ya tengo el certificado catastral, ahora inscríbame definitivamente el dominio. Es una barbaridad de tiempo, de tener justamente al profesional haciendo de gestor del Estado. Con este sistema, en la usucapión, en el trámite de usucapión, es sencillo con esta registración. El agrimensor, dentro del trámite de usucapión, cuando el agrimensor hace la mensura, ahora como novedad también, porque esto es lógico, que antes no estaba obligado, el agrimensor debe citar al titular registral. Aquel en el cual se le está, digamos, que tiene cabeza la publicidad registral, merece ser citado por el agrimensor cuando hace esa mensura. El plano debe visarse por el municipio si se pretende titularizar parte del inmueble.
¿Por qué es esto? Porque puede ser de que haya subdivisiones encubiertas con trámites de usucapión. En Rosario tenemos un ejemplo claro, había un ingeniero que compraba parcelas que no se las podía dividir por la zona donde estaba, hacía los lotecitos, marcaba los lotes y después le transfería derechos y acciones sobre cada uno de esos lotes. Lotes que no eran reglamentarios. Sin embargo, hacían la usucapión y después el juez en la justicia fallaba y des el título, con lo cual lograba la subdivisión. Por eso ahora nosotros pedimos de que esos planos tienen que estar visados al municipio cuando lo que se quiere usucapir es parte de un inmueble. Porque si es parte de un inmueble de medidas que el municipio no considera que sea una unidad habitable o de acuerdo a la zona, que sea posible tener una unidad de esa medida, lo que puede hacer el municipio es decir, no, yo no apruebo eso, a la pucha. Y entonces, ¿cómo es esto? Es algo como para discutirse, para verse, para mirarse. Pero alguna vez charlando con algún jurista, recuerdo yo al doctor Andorno, que en esto planteábamos, que lo planteábamos en otras cosas, cuando una cochera avanza sobre otra a diferentes niveles y si quiere usucapir algo. Entonces, sobre el mismo lugar hay dos poseedores. Bueno, si hay dos poseedores, como en este caso, uno posee sobre una parte y el otro posee sobre la otra, evidentemente que en el conjunto de algo indivisible, lo que se puede llegar a pensar de que el juez falle es un porcentaje del condominio, pero no un lotecito antirreglamentario de la comuna municipalidad. Cuestión a trabajar también con el Poder Judicial, pero que también es interesante irlo teniendo presente por la transparencia en el tráfico inmobiliario y el respeto a las normas municipales. El plano de mensura se registra condicional para emisión de certificado catastral solo para inscripción de sentencia. Lógicamente que cuando alguien presenta un plano de mensura de usucapión, el único certificado catastral que vamos a emitir es para la inscripción de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que obtenida la sentencia del juez, viene a catastro y le pide el certificado catastral y se extiende el certificado catastral. Ya no es más un plano provisorio, es un plano definitivo pero condicional, como le decíamos anteriormente. ¿Qué condición? Que salga la sentencia. Emitimos el certificado catastral y el abogado va al registro de la propiedad ya con el certificado catastral y la inscripción de una es definitiva, ¿no? A los efectos impositivos, si el usucapión es parte de un inmueble, se genera una partida virtual, de tal manera de ya generar la posibilidad de que pueda pagar el impuesto como la ley exige. El código dice de que el poseedor tiene que hacerse cargo de las tasas y de los impuestos. Por lo tanto, ya nosotros la partida virtual de ese pedazo. Y si es todo lo que se está poseyendo, hablo de todo el inmueble, no una parte, sino todo el inmueble, a solicitud se emite una partida virtual. En el caso de que por ahí el titular esté pagando eso. Y entonces, bueno, si el titular está pagando, ¿cómo pago yo que quiero demostrar mi ánimo posesorio? Entonces, pido a Catastro, hágame una partida virtual, yo tengo ese plano de mensura allí, y entonces Catastro emite. Sobre el mismo inmueble va a haber dos partidas, puede haber dos pagos al mismo tiempo, no hay problema, puede haber 3, 4, 5. En eso no hay inconveniente jurídico ni de procedimiento. Obtenida la sentencia provisional, pide el certificado catastral para inscribirla en el registro, lo que decía anteriormente. E inscripto el dominio, allí sí se desencadenan las mutaciones catastrales correspondientes, allí sí tiene plena vigencia ya la parcela, no solo nombre del nuevo usucapiente, sino si es parte de un inmueble, entonces nace esa parcela, al resto se la empadrona en otra finca tributaria, y entonces, pero eso se produce después de que la sentencia está inscrita en el registro de la propiedad, se desencadena. Entonces esto es lo preparatorio con lo definitivo. Para anotación de la litis, el abogado puede pedir lo catastral, pero se emite sobre el total del inmueble allí. Pero además, no solo se emite sobre el total, sino que se publicita qué parte está afectada según plano. Se emite diciéndole, sí, es sobre la parcela entera. La anotación de la litis, lógicamente, es sobre el dominio total el que se está afectando. Pero se da noticia de que, según plano tal, ahí esta parte y se la redacta en ese certificado catastral, que es la que se está usucapiendo. Eso para anotación de la litis.
En estudio lo que estamos viendo es qué pasa con casos de largo tiempo entre el acto de mensura y la emisión del certificado catastral para inscripción del sentencia. Ahí está que en algunas provincias lo que se pide es un acto de verificación previo cuando pasa más del año entre que se hace el plano y en que se va a pedir el certificado catastral, porque las condiciones pueden haber variado en el tiempo. Pueden variar de un día a otro, pero como todos esos plazos, como todo plazo, arbitrariamente, bueno, se decide un tiempo. Eso lo tenemos en estudio en catastro. Y en la comisión conjunta, la cual lo vamos a discutir en el momento oportuno. No son cuestiones que la decidimos. Vamos a hablar un poquito del acto de verificación. Dice la Ley Nacional de Catastro que cada cierto tiempo que reglamenten las legislaciones locales, se debe verificar el estado parcelario antes de poderse emitir el certificado catastral, como vimos en los artículos 11, 12 y 13. Este acto de verificación, bueno, nosotros hemos decidido que desde el 1 de enero del 2018 no se emitirá certificado catastral sobre estados parcelarios constituidos por planos registrados antes de 1963, sin antes realizarse un acto de verificación. ¿Por qué se toma esa fecha, 1963? Se toma esa fecha porque la anterior norma de cómo se confeccionaban los planos de mensura y se registraban los planos de mensura es de esa fecha. Es decir, que no estamos yendo a planos anteriores a la fecha, que es un formato de plano bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la práctica del registro catastral. Se tomó, es una fecha arbitraria, sí, se lo tomó como primera etapa hasta que se decidan tiempos, escalones de tiempo, como tienen otras provincias ya. El caso de Buenos Aires tiene 2 años para los baldíos, 5 años para lo edificado, 10 años para las PH y lo rural. Tucumán tiene 10 años para todos. Bueno, cada provincia tiene Mendoza tiene para cada transferencia, una cuestión que no es razonable. Es decir, los actos de verificación van a ser reglados en tiempo y en forma, pero en una forma que lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla el tráfico inmobiliario. Es optativo el acto de verificación sobre estados parcelarios constituidos por planos posteriores. Esto no le quita que alguien diga, no, yo quiero tener saneado esta transferencia, este plano es de 1980. No hay problema, Catastro me da el certificado catastral. Pero yo tengo dudas de que la mejora sea la que me están diciendo. Y aquel que vaya a comprar se encuentre después, cuando salte todo, con una deuda vieja. Entonces, actualiza la mejora con la acto de verificación. O diga, no, yo esto, mejor que me redacte, yo no quiero entrar en redactar este inmueble, que venga en el certificado catastral. El acto de verificación también viene con la redacción literal, ¿no es cierto?, Y también lo que es más importante, y ahora lo vamos a ver, es del avance del lindero o avance al lindero, que es lo dinámico. Este acto de verificación tiene 3 partes, de acuerdo a la reglamentación nuestra. Primero es la verificación del estado parcelario propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Lo que debe verificar el agrimensor, que el plano que se hizo en ese momento está bien hecho. ¿Qué quiere decir que está bien hecho? Que los límites son los que se corresponden con ese plano, que las medidas lineales, angulares y de superficie es de un polígono que cierra. Ustedes saben que por medidas puede ser de que se encuentre. O sea, que se pueda verificar que hay un error en el plano origen. Si hay un error en el plano de origen, ese inmueble no tiene estado parcelario constituido, es decir, que hay que constituirlo. Pero en general verifica el estado parcelario. Lo que debe ver es el estado de ocupación. Y esto sí que es dinámico, porque allí el estado parcelario son límites que vienen de una causa jurídica, son inmateriales, pero la gente lo materializa con alambrados, con paredes, en otras zonas con zanjas o con pircas, con piedras. Entonces se materializan los límites. Ahora bien, esa pared, ¿es la divisoria entre ambas propiedades? No se sabe. Se sabe con un acto de verificación, porque justamente la tarea fundamental del agrimensor es determinar los límites y relacionar los límites con las materializaciones. ¿El lindero me ocupa?
Bueno, acá en este estado de verificación tiene no solo que poner cuánto le ocupa, sino dimensionarlo en metros cuadrados. Es decir, el lindero avanza 4 metros cuadrados sobre esta propiedad. Yo avanzo sobre el lindero porque la pared la hice o el alambrado lo hice más allá. Eso tiene que salir expresado en metros cuadrados en el acto de verificación. Avance al lindero, tantos metros cuadrados. Esa información va al certificado catastral y en el certificado catastral, entonces quien va a comprar la propiedad sabe que el lote mide 10 por 20, pero que va a poder ocupar 9 por 20 porque hay un metro que le ocupa el lindero. O al revés, él vio el lote, y hay fallo de la justicia en Provincia de Buenos Aires, que vio el lote, lo vio muy lindo, claro, era más grande de lo que decía el título. El título era hasta acá, pero él lo veía hasta allá. Y entonces el fallo es justamente, bueno, se vendió por esto, la escritura se hizo por esto, para acá, todo legal. Pero hay adentro una defensa del consumidor que dijo, no, pero él creía que terminaba hasta ahí. Entonces se soluciona con estos actos de verificación de que transparentiza lo que es el tráfico inmobiliario, pensando fundamentalmente en el adquirente, ¿no? Aquí para el tramitente, lógicamente, que es un problema, pero para el adquirente no hay duda que es una ventaja. Y de paso, las mejoras edilicias empadronadas. Esto es la tarea que tiene que hacer el agrimensor en un acto de verificación. Y acá dice la norma que está actuando como auxiliar de catastro para estos actos, cosa de dotarlo de la responsabilidad civil, al margen de lo que le da la 26.209, de que ojo con lo que está haciendo aquí con mentir alguna de estas cuestiones. ¿Qué ventajas tiene el acto de verificación? Un poco las dije, pero el adquirente tiene la posibilidad de tener información actualizada sobre el bien que va a adquirir. Si hay avance desde el lindero o a linderos, ductos nuevos que afectan al inmueble, porque si le pasa justo una línea de alta tensión, el agrimensor en el acto de verificación, en el plano no decía nada que pasa una línea, porque es posterior al plano. Pero ahora le pasa una línea, ojo, ahí hay una línea de alta tensión que pasa, o una línea de gas que te atraviesa tu propiedad. Nueva limitación administrativa puede surgir de que ahora hay una afectación para un ensanche de calle, cuestión que en el plano original no estaba, pero ahora lo está. En el acto de verificación el agrimensor lo tiene que poner. E informe del ocupante, porque tiene que pedir, tiene que levantar una especie de acta donde tiene que preguntar a quien está en el terreno en calidad de que está ahí adentro del terreno. Esta es una cuestión que el Ministerio de Justicia lo pidió, que incorporemos dentro del acto de verificación y en el decreto salió así de esta manera. Es un acta que el agrimensor, digamos, si está mintiendo, se está comprometiendo en una mentira de quién es el ocupante de un inmueble cuando va a hacer un acto de verificación. También transparentiza el tráfico inmobiliario. Bueno, lo que decía también, se tiene actualizada la denuncia de las mejoras, evitando sorpresas y punitorio al adquirente, porque todo lo tiene que arreglar antes de la escrituración. Pero ya cuando la plata está sobre la mesa, como dicen en un negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Cuando está todo. Y después cuenta con la redacción literal del inmueble sin necesidad de interpretaciones de plano mensura, lo que ya dije también anteriormente como cualquier mensura. Y para terminar con la charla esta que ya está siendo bastante larga, quiero hacer hincapié en esta relación catastro-registro porque es muy buena y el gran beneficiado es la gente, ¿no? Ha habido decisiones políticas en Santa Fe desde el gobierno de Lipsi, referenciar y vincular título inscripto con los registros de propiedad inmueble con el estado parcelario mediante el certificado catastral. Lo que decía, el certificado catastral chupa la descripción del inmueble y es cabeza del folio real. Ahí lo relaciono. La otra decisión, en lo anterior, cuando se está terminando el programa ya, el software en el registro de propiedad, cuando hay una mutación de un derecho real, esa se traslada directamente a catastro. Es decir, de que ya no es catastro con minutas en papel que después tiene que volcar quien es el propietario, sino que automáticamente la base del registro catastral la modifica el registro de la propiedad. En esta relación, digo, de ida y vuelta. El objeto lo determina catastro. El derecho lo determina, digamos, los entes que son los que tienen competencia en publicitar una cosa o la otra, actúan, interactúan, y cada uno no se mete en la del otro para no cometer especialmente errores.
Migración de registro en tomos cronológicos a la técnica del folio real. Esta es una decisión política que a mi criterio es fundamental. Por más que el Código Civil, modificado en 1967, que intuye la técnica del folio real, es decir, cabeza del inmueble donde se anoten todas las mutaciones y no el folio dativo de fecha, esta decisión política no podía ser, decíamos, desde el 67 al 15, al 2015, han pasado, qué sé yo, casi 40 años, y no es por negligencia que solo el 10% de los inmuebles estuvieran en folio real. Es decir, que allí esconder la propiedad creo que tiene algo más que ver que con la desidia. Pero bueno, es una opinión personal. El hecho es que ahora políticamente se está migrando todo y no pasa nada que no sea folio dativo, todo va a folio real y eso hace también a la transparencia en la publicidad inmobiliaria. Incorporación de la herramienta informática, pasando al folio electrónico, eso en el registro de la propiedad. La base de titularidad en el catastro deberá ser modificada por el registro, lo que le dije también anteriormente. Y la descripción del inmueble cabeza del folio real electrónico es tomada por el certificado catastral, que también ya lo repetí varias veces. Se obliga a que el agrimensor, además del plano, acompañe la descripción literal de cada parcela, la que será insertada en el certificado catastral. Se conformó una comisión enlace, la que ya hablamos, Catastro, Registro y el API, con participación de los colegios profesionales. Y estos anuncios que se hicieron el año pasado fueron tan importantes que en un acto el propio gobernador realizó un acto en donde se pasaron de manera sintética 2 pequeños videos que nos dicen de cómo es este tema. Desde la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, Subsecretaría de Asuntos Registrales, desarrollamos un nuevo sistema de inscripción al que llamamos SRD, Solicitud de Registración Digital. ¿En qué consiste? Mediante la utilización de las nuevas tecnologías, creamos una plataforma digital para que el formulario que el profesional debe presentar en el registro de la propiedad se complete automáticamente con datos captados de otras reparticiones públicas. Hasta ahora, los datos debían ser cargados en 4 instancias. Por el profesional al confeccionar el certificado catastral, por el empleado de catastro, nuevamente por el profesional al ingresar el trámite en el registro de la propiedad y por el empleado del registro. Con la implementación del SRD, la carga de datos se reduce a una sola instancia. Ahora el profesional carga los datos al comienzo del trámite y el sistema utiliza esa carga para todo el proceso de registración. Así, 1. Reducimos tiempos. 2. Eliminamos la múltiple carga manual de datos. 3. Agilizamos la inscripción de inmuebles en toda la provincia. 4. Disminuimos errores y trámites observados. 5. Brindamos mayor seguridad jurídica. Por otro lado, todos los dominios cuya solicitud de inscripción ingrese por SRD pasarán al sistema de folio real electrónico. Y ahora también, desde la plataforma de formularios electrónicos, el profesional puede hacer sus pedidos de fotocopias online y se le envía la imagen escaneada de la misma. Del mismo modo, puede realizar sus pedidos de informes. Modernizando el registro de la propiedad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Subsecretaría de Asuntos Registrales, Dirección Provincial, Registro General de la Propiedad, Gobierno de Santa Fe. Así como el registro de la propiedad publicita quiénes son los propietarios de los inmuebles, Catastro publicita dónde están, cómo son y cuánto valen esos inmuebles. El agrimensor mide, estudia los límites y confecciona el plano de mensura. En el acto de mensura, el agrimensor también determina si el inmueble está invadido por un lindero o si se está avanzando sobre un inmueble lindero. El plano es registrado en Catastro y nace de esta manera el estado parcelario. El Código Civil no permite que un inmueble sea transferido si no tiene estado parcelario constituido o verificado. Toda esta información es volcada al nuevo certificado catastral en soporte digital, que junto con la descripción literal puede ser copiada y transcripta en la escritura por el escribano interviniente, evitando posibles errores en la lectura e interpretación de planos.
El contenido del nuevo certificado catastral que se vuelca a la escritura tiene otras informaciones muy importantes para quien va a adquirir una propiedad. Si el bien está afectado por un electroducto, por canales, por trazados de caminos, por preservación de bosque nativo, el tipo de suelo, el riesgo de inundación, delimitaciones fitosanitarias, entre otras. Y algo muy importante, la ubicación georreferenciada. La latitud y longitud volcada en la escritura permite que alguien llegue al inmueble sin preguntar dónde queda, con un simple navegador GPS. La información del certificado catastral es también incorporada en forma automática al folio real dentro del trámite SRD. En esta relación catastro-registro, la gran beneficiada es la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Catastro cumple de esta forma con su función social. Servicio de Catastro e Información Territorial, Ministerio de Economía, Gobierno de Santa Fe. Bueno, terminando ya definitivamente como conclusiones así muy generales, y tal cual concluyó el 19º Congreso de Derecho Registral 2017 que se hizo hace poco tiempo, hace un mes, en Mar del Plata. El sistema de publicidad de derechos reales argentinos es un sistema digno de mostrar al mundo. Lo público y lo privado se articulan en 4 patas con una única finalidad, contribuir a la seguridad jurídica. Bueno, esto es todo y quedo a las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tenga? ¿Alguna duda? Déjame aclarar también, Norberto, que la solicitud de registración digital, recién en una primera etapa, está habilitada para escribanos. Seguramente luego vamos a trabajarlo nosotros. Hoy por hoy lo hacen los escribanos. Ellos tienen la plataforma y son los que están habilitados para esa solicitud, para la registración de esos documentos notariales de forma digital. Así que eso les quería comentar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, Pablo. ¿Querés que te lleve, Fra? El acto de verificación es sobre estados parcelarios ya constituidos. En supuesto que fueran escrituras viejas nada más, que no estén soportadas en planos de mensura, evidentemente que lo que hay que hacer es una constitución de estado parcelario. Si hubiese estado parcelario ya constituido en uno o en los 2 inmuebles que están colindantes, podría servir, por supuesto, un acto de verificación de cómo están las materializaciones en relación a los límites que se originan de los planos. Ese sería suficiente verificarlo, por supuesto. Sí, 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 depende si el juez después lo acepta, pero digamos, es un elemento técnico porque... Sí, correcto.
Bueno, ahí vamos a lo siguiente. Primero, vamos a ver cómo se haría un estado parcelario de eso. Primer plano. No, hay un plano. Ese plano se hizo en cierto momento. Esos son los ángulos, ¿no es cierto? El recorrido. Allí, si fue determinada correctamente la línea de ribera, ese estado parcelario está bien, si fue determinada. Uno puede suponer, cuando hace el acto de verificación, va y mide y encuentra que es algo distinto a lo que dice ese plano. Si esa diferencia está dada nada más que sobre el límite al curso de agua, hay dos situaciones que se pueden dar, que el agrimensor tiene que decidir cuál es. Una es que se puede haber dado abulsión o no sobre, se puede dar un proceso de abulsión. Si se dio así con el acto de verificación, ahora actualiza el límite sin necesidad de hacer un nuevo plano. En cambio, si dice no, la línea de ribera estuvo mal determinada, es un límite más como cualquier otro que está mal determinado. Por lo tanto, aquello que se creía que tenía estado parcelario por un plano, no lo tenía porque está mal determinado. Entonces hay que hacer un nuevo estado parcelario. Porque, digamos, la línea de ribera en ríos navegables la da el Estado Nacional. Es una cota sobre escalas que da puertos y vías navegables. Da una cota y el agrimensor lo que tiene que hacer es ajustarse esa cota. Una cota de altura que da, ¿no es cierto? Sobre el cero del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. El agrimensor tiene que traer el cero del IGN, tiene puntos fijos, tiene estaciones permanentes, GPS, es sencillo eso, y tiene que determinar sobre la barranca, a ver, acá estoy, esta es la altura sobre el IGN. Entonces así va marcando puntos y va diciendo, por acá pasa línea de ribera. Eso cuando el Estado la determina. Esa es más segura, digamos, porque el Estado. Cuando no hay río navegable, pero hay agua permanente, por lo tanto eso es bien del dominio público también, por lo tanto tiene línea de ribera, el agrimensor ya se tiene que dar por vestigios o estudios edafológicos para decir si el promedio de las máximas crecientes llega aquí. Ahí tiene que interpretar lo que dice el código y decidir por dónde pasa. Esa decisión, como cualquier decisión que toma el agrimensor, no quiere decir que está dando o quitando derecho. Publicita como él está convencido de que el límite pasa por allí, y para discutirlo con quien sea y bajo su total responsabilidad. Pero el agrimensor no es juez, no decide. Puede eso que hizo él ser, digamos, cuestionado en la validez técnica o en el criterio en que fijó, por ejemplo, en este caso en particular, donde no es el Estado el que da la línea de ribera, sino otro tipo de estudios interpretativos, cuál es el promedio aquí de las máximas crecientes, y entonces ahí la determina. Entonces allí puede haber variaciones, ¿no es cierto?, en esto. Claro. ¿Seguro? Claro, el código dice que son bienes de dominio público, las aguas tienen que correr en forma permanente, ¿no es cierto? No. Claro, bueno, sí, por supuesto. Bueno, sí, es allí donde, claro, el mar también produce, digamos, las sedimentaciones o la quita de sedimento por parte del agua va haciendo variar, sí, por supuesto, los inmuebles. Eso es importante justamente, independientemente del estado parcelario, ¿qué es lo que se puede ocupar? Por eso es muy importante el estado de ocupación. Por eso en las verificaciones, el que va a comprar le interesa lo que dice su título. Sí, yo compro tantas hectáreas, pero ¿cuántas puedo ocupar? Y entonces eso solo da el acto de verificación y le dice, sí, tu título dice tanto, pero voy a poder ocupar tanto, con lo cual el cálculo lo hace de esa manera. Ahí puedo meter tantas vacas. Y bueno, claro, también en el caso de que haya cota de inundación y que también debe ser marcada de acuerdo a la ley y las marcaciones que tenemos nosotros en catastro, y tiene que darle precisión de mensura.
Sí, lo que se trata acá de volcarle la mayor información posible, reitero, al adquirente. Este nuevo Código Civil y Comercial privilegia muchísimo la defensa del consumo, ¿no? A partir, bueno, de su incorporación en la propia Constitución Nacional. Y como este código está en línea con la Constitución Nacional, tiene mucho peso. Y mucho de lo que hablamos aquí tiene que ver con eso, ¿no? Con la defensa al consumidor, que es el más débil en la cadena. ¿Más preguntas? Sí. Doctor, disculpe, ¿usted habla del informe del 103 o de la consulta de teleproceso? Porque la consulta de teleproceso es un informe muy simple que utiliza la base de catastro, como bien dijo Norberto. La consulta de teleproceso usted está hablando, sí. Sí, sí, sí. No está actualizada eso, no. El informe de registro es otro. Le cuento. Es sencillo de entender esto. La forma clara de que usted necesita saber quién es el dueño de ese inmueble es entrando por el inmueble. Porque la forma que si usted tuviera los datos dominio, va al registro y le dice, tomo folio y número, a quién pertenece. Y ahí pide una fotocopia de la escritura y le da y ve si tiene un sello de venta o no de venta. Generalmente no lo tiene. Usted dice, este inmueble, ¿quién es el dueño? ¿Entro dónde? En la base de catastro. ¿Por qué? Porque el registro no tiene el folio real. Por eso yo digo la trascendencia que tiene la decisión de decir vaya todo a folio real, porque clarifica totalmente eso. Porque catastro lo que tiene es una base de contribuyentes, los titulares, que muchas veces está desactualizada, ¿no es cierto? Porque es una información que viene en papel, depende del trabajo que hay, se le presta mayor o menor atención en función a qué, a que el efecto no es publicitar quién es el titular de un inmueble, quién es el cabeza del pago del impuesto, que no tiene, digamos, otras, a ustedes les interesa el titular del inmueble. Por eso, en este camino que estamos haciendo a la relación catastro-registro, y donde vaya todo a folio real, ahí hay, entre la base sigue siendo el inmueble, tanto en el registro como acá. Entonces usted pregunta, ¿quién es el titular de ese inmueble? Es de ese folio real. Y la modificación que pueda haber en el software que se está trabajando, y no le falta mucho, creo que el año que viene está terminado, es de que las modificaciones en catastro las producen directamente. Cuando se produce una mutación de un folio real, toma el folio catastral y en catastro, en la base de datos catastro, se modifica con... ¿Pero quién lo modifica? El órgano competente. ¿Quién es el órgano competente? El registro de la propiedad. De igual manera, cuando un plano tiene esta medida, ¿quién publicita para que sea cabeza del folio real? Catastro, que es el órgano competente, es decir, cómo es ese objeto, si mide tantas hectáreas o tanto otra, independientemente de lo que diga el título, allá los títulos antecedentes. Según plano es esto, y ese es el objeto que realmente se va transfiriendo.
estamos en la transición. Claro. Lo que tiene que tener claro es eso. No, a ver, la consulta, esa es la cuestión. La consulta de teleproceso no es un informe de dominio. Entonces, está bien, tomémoslo parcializado. O sea, si tenemos una consulta de teleproceso porque queremos buscar por partida de impuesto inmobiliario, ahora podemos entrar al catastro. O por propietario en el registro, nos puede saltar que no. Igualmente, catastro puede tener, digamos, es una base, pero no es, como les explico, claro, no es de la más fiel y hay que igualmente analizar las fichas y cuando uno va a pedir una fotocopia ahí va a tener una anotación marginal que está vendida, entonces esa es la seguridad que nosotros tenemos y esa es nuestra responsabilidad, tener que verificarlo todo. Lógicamente, con esto que acaban de mencionar, se va a visualizar mucho mejor para nosotros, porque en esa base, digamos, nosotros tenemos cierta cautela a la hora de tomar decisiones y de hecho tenemos que ir a revisar al folio, ya sea cronológico o el real, que nos informa para tener la seguridad. Y aún así pueden pedir un informe sin bloqueo y ya con eso tenemos más la seguridad y nos quedamos tranquilos, digamos. Pero eso es lo que se le llama una consulta de teleproceso, digamos, y la base es la de catastro. De hecho, pasa, y me ha pasado personalmente, que he pedido, que he hecho una consulta a la base de catastro y que en catastro figura como titular alguien que tiene derechos posesorios. Son consultas. ¿Por qué? Porque eso estaba subido con mucho tiempo, era una información bastante vieja donde se hizo una sesión de derechos posesorios, una escritura del 60 y pico. Catastro tomó, en realidad es como dice Norberto, registro manda la información, catastro lo llevó y fíjense que en el folio catastral él sale como el titular propietario y cuando uno va y busca la ficha es poseedor, nada más. O sea que tengan en cuenta esta cuestión. Todo esto obviamente se agiliza y se va a limpiar, digamos, todas estas cuestiones, pero hoy por hoy, digamos, nuestra responsabilidad tenemos que ajustarlo por otro lado, digamos, ¿no? Sí, es una base de 2 millones de inmuebles. Pero vamos buen camino, ¿eh? Ah, también salió mal de subsistencia de dominio. No está, en la ficha no estaba la anotación esa marginal. Es muy raro. Bueno, eso es un error, pero eso es un error registral grave, porque ahí hay una transmisión inmobiliaria sin una anotación marginal. Yo lo invito a que dentro de 2 semanas viene el director del registro acá. Venga, sí, hágale la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? No, es un error registral grave, digamos, no tener ese asiento, esa no. No porque haya explicado todo brillantemente, sino porque un montón de dudas, seguramente demasiadas las que han caído acá. ¿Hay alguna otra? Yo puedo agregar algo, Norberto, que quizás... Agregue lo que quiera. Registro nos ha informado que muy pronto va a sacar una disposición registral donde en los SR que nosotros confeccionamos, si la parte superior, lo que es nomenclatura catastral, no está completada, va a salir provisional la inscripción. ¿Vieron esos campos que están arriba? Que por ahí, por eso podríamos aprovecharlo, Norberto, que es sobre nomenclatura catastral, que menciona el distrito, subdistrito, el polígono, la parcela. Bueno, esos datos, los que se ingresen y estén en blancos porque el colega no los haya llenado, la inscripción va a salir provisional. Actualmente lo están dejando pasar, pero debieran controlar y esos datos tienen que completarlo el colega, digamos nosotros. No sé si tienen alguna duda con respecto a la nomenclatura catastral.
Sí, sí. En el certificado catastral también está. En el certificado catastral está. Claro. Sí. Con la descripción distrito, subdistrito, sección, polígono, parcela. Sí, ya se puede acceder, Sí. ya se puede acceder. Tienen que habilitar ese servicio a través de AFIP, que es nuevo, que es consulta de datos para profesionales, y ahí se accede. Una vez que lo habilitan, igual como habilitaron el certificado catastral web, es otro servicio dentro de Catastro, pero que se habilita por la página de AFIP, donde el cual lo habilitan, se acceden y por la consulta de la partida se accede a ese folio y a todos los datos que hoy mencionamos. A preparar un... Sí, un taller. La idea es preparar un taller. Para sacarle jugo, digamos, porque es mucha la información. Sí, es muchísima la información que se vuelca y es muy importante que la sepamos interpretar. Yo todos los servicios catastrales he pagado 200. 200 es claro. Saca un pedazo. Ese es el presencial, porque el web vos lo descargas. Cuando llenás el catastral web tenés la solapita donde ahí lo descargás y está el código de barra para pagarlo. Yo no voy, ese es el presencial el que vos estabas hablando. No, el catastral web, claro, el catastral web está en la solapita donde vos generaste después, vas a ver una solapita al lado y ahí está la solicitud del certificado catastral y si vos lo descargas, abajo está el código de barra para pagarlo. Se imprime y con eso se paga. Y listo, y Catastro ya lo advierte al pago y se inicia. Luego de un tiempo te aparece una novedad, inclusive en el mail te avisa que hay una notificación de Catastro, uno ingresa al sistema y ve si está el certificado catastral o está observado. No, la diferencia con registro es que registro tiene otro sistema informático y en registro, luego del pago, hay que entrar al sistema de formulario electrónico y poner enviar a registro, porque si no, no lo toma. La diferencia con el sistema informático de Catastro es mucho más ágil. Nosotros esto ya lo hicimos al reclamo, pero bueno, la plataforma del área de informática lo diseñó de esa manera, lamentablemente. ¿Alguna inquietud? Sí. Bueno, a ver, el tema de los sucesorios lo estuvimos hablando varias veces en la comisión de mesa de enlace. ¿Cuál es el tema? Nosotros invocamos del colegio y esto también hay que hablar con colegio de magistrados, porque por más que uno plantee todas las reformas, son los jueces los que proveen esta cuestión. Y nosotros planteamos desde que en los sucesorios, cuando se inscribe la declaratoria en proporción de ley, es decir, cuando no hay partición, no hay
transmisión inmobiliaria, es decir, ¿qué dice la legislación de fondo? Que los herederos continúan la persona del causante. Ahí no hay transmisión de derechos reales. Un sucesorio no tiende a modificar o declarar un derecho real. En realidad hay todas normas de universalidad jurídica y otras disposiciones. Bueno, esto se ha hablado también en la Comisión de Mesa de Enlace para ver de qué manera catastro y registro pueden, para darnos seguridad a nosotros y volcarlos en el expediente, dictar algún tipo de resolución, justamente aclarando esta cuestión, y que en los sucesorios en que no haya partición, los juzgados no exijan certificado catastral. Hay muchos que sí lo exigen, pero bueno, esto ya se planteó, registro ya tomó nota de esta situación y catastro también. Sí, no hemos puesto... Necesito. Con quien tenemos que cerrar este té es a partir de resoluciones conjuntas con el registro de propiedad, clarificar esto y ponerlo en conocimiento de los jueces. Tenemos ya unas líneas con la Corte como para hacer una jornada de trabajo, iba a ser este mes, pero ya no hay tiempo para hacerla, así que seguramente la vamos a tirar para marzo del año que viene con la propia Corte. Ya está prácticamente armada, o sea, está cerrada la decisión, se va a hacer. La duda estaba si se hacía una en Rosario y una en Santa Fe, o se hacía una por teleconferencia, pero se hace una jornada de la Corte con el Colegio de Magistrados para clarificar todos estos temas, ¿no? Y que conozcan esto. Ya va a estar el precertificado catastral, a los efectos de que no es necesario para pedir un certificado catastral en alguna instancia, sino es solo para la inscripción de propiedad. Y bueno, son unas cuestiones a ajustar. Estamos en transición y por eso, pero entiendan que la transformación es importante, ¿no? Bueno, estamos en eso, haciendo lío, como dijo el Papa. Sí, no, por favor. Claro. El último, no va. Ese dígito es el último, que es del API. Es un control del API. ¿Alguien más? Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias, Norberto.